En este vídeo os voy a explicar cuáles son las áreas y volúmenes de las figuras geométricas básicas. El primer tipo de figura que vamos a ver es un prisma. Yo aquí os he dibujado un prisma de base pentagonal, pero el prisma puede tener una base que sea un cuadrado, que sea un hexágono, que sea un triángulo, pueden ser varios tipos de base. En el pentágono, todos los lados miden lo mismo porque es un pentágono regular. Eso sería la altura. Y acordaros que desde el centro hasta la mitad del lado tenemos la apotema, que si no la tenemos porque no nos lo dan como dato, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para calcular el área total de cualquier prisma, siempre es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área de la base, como os acabo de decir antes, depende de cómo sea la figura. En este caso, como la figura tiene por base un polígono regular, sería perímetro, que es la suma de todos los lados, por la apotema partido de 2. Si la base fuese un cuadrado, pues sería lado al cuadrado. Y el área lateral es siempre el perímetro de la base por la altura. PB, perímetro de la base. Es decir, la suma de todos los lados por la altura. El volumen de un prisma se calcula siempre de la misma manera. El área de la base, que ya lo tenemos antes, multiplicado por la altura. Acordaros, por favor, que el área de la base depende qué figura haya en la base. Otro tipo de figura que vamos a ver es la pirámide. Aquí me ocurre igual que en el prisma. Depende de qué base tenga. Yo os he dibujado una base cuadrada y tengo dos alturas. Una que es la altura de la figura, que va desde el vértice hasta el centro de la base, y otra es la altura lateral, que va desde el vértice a la mitad de la base, y que hay, en este caso, como hay 4 lados en la base, habría 4 alturas laterales, una en cada lado, que serían todas iguales. El área total, en este caso, es el área de la base más el área lateral. El área de la base, vuelvo a decir, depende de qué figura tenga la base. En este caso, como es un cuadrado, el área de la base sería lado al cuadrado. Y el área lateral son siempre triángulos. Entonces lo que tengo que calcular es el área de un triángulo, que era base por altura, pero altura lateral, no la altura de la figura. Altura lateral y partido de 2. Y toda esa fórmula del área del triángulo multiplicado por el número de lados que haya en la base. Si es un cuadrado, pues serían 4 lados, por lo tanto 4 triángulos. El volumen es el área de la base que ya habíamos calculado antes por la altura partido de 3. Otra figura que tenemos es el cilindro. El cilindro tiene dos bases en forma de círculo. Esta sería la altura y el radio que va desde el centro a cualquier lado del círculo. El área total sería 2 por el área de la base más el área lateral. El área de la base, como es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado. El área lateral sería 2 pi por radio y por altura. Y el volumen sería área de la base, que ya he calculado antes, por la altura. Otra figura es un cono. En el cono tengo que tener en cuenta la altura, el radio y la generatriz. El área total es el área de la base más el área lateral. El área de la base, como es un círculo, pi por el radio al cuadrado. El área lateral, pi por el radio por la generatriz. En este caso, muchas veces me dan la altura y el radio y no tengo la generatriz, pero si os dais cuenta se forma un triángulo rectángulo y por Pitágoras podemos sacarla. O me dan la generatriz y la altura y no tengo el radio, ocurriría lo mismo. Y el volumen sería área de la base por altura partido de 3. Y por último tenemos la esfera.
la esfera, cuyo área total sería 4pi por el radio al cuadrado y cuyo volumen sería 4pi por el radio al cubo partido todo de 3.